Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Pastor Jimmy Méndez los saluda desde la ciudad de San Salvador. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 19. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco a la vida, al problema, a la dificultad, ¿verdad? A lo que esté pasando mi hermana y mi hermano, pero desde ya te pedimos que seas tú, Señor, enseñando a tu pueblo. Tú eres el maestro, yo solamente soy un instrumento que quiero ser útil para tu honra y para tu gloria. Desde ya, bendice este momento de la palabra tuya. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues verdad, hemos hablado en esta palabra porque así Dios lo permitió en esta mañana, pues son pocas, verdad, ¿cómo se llama? Las prédicas que se dan acerca de este tema, ya que es un tema muy controversial, pero Dios por eso dejó él, verdad, estas enseñanzas en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender qué es lo que verdaderamente es lo que significa, verdad, la parte del divorcio, verdad. En este caso, pues, verdad, no solamente el pueblo de Dios, sino que aún los fariseos, que también estudiaban la palabra del Señor, querían tentar a Jesús para ver si lo hallaban en alguna falta. Y le hacían esta pregunta, ¿verdad? Siempre eran preguntas cauciosas, pero son buenas porque esas preguntas, ¿verdad?, que son difíciles, tienen que tener una respuesta y bíblicamente, ¿verdad?, hay que responderlas, ya no digamos espiritualmente, que es lo más mejor todavía. Entonces, ¿verdad?, en esta hora, pues el Señor Jesús, pues, ¿verdad?, estaba verdaderamente ahí en ese lugar. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, bendito sea el Señor, ¿verdad?, cuando estaba hablando prácticamente, ¿verdad?, el Señor de los deudores, estaba hablando de la parábola de la oveja perdida. Entonces, ¿verdad?, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y ahí le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. O sea que cuando el Señor vino a esta tierra y comenzó a hacer milagros y sanidades, ¿verdad?, entró un gran celo espiritual, no solamente en los fariseos, sino que también en los saduceos y en muchas personas también, ¿verdad? Uno en los reyes, ¿verdad? En los religiosos y no religiosos entró, pues, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Ese celo, ¿verdad? Entonces, no pueden aceptar de que Jesús estaba haciendo mucho milagro. Entonces siempre hallaban, le querían buscar y le hacían preguntas, ¿verdad? Jesús bastante incómodo para ver qué es lo que él decía, a ver si se equivocaba en lo que él decía. Pero acordémonos de que él era el mismo Dios, es el mismo Dios y será el mismo Dios desde hoy y para siempre. No tiene sombra de variación, es el mismo. Entonces dice que aquí en el versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí.
Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, oiga, y diciéndole, tentándole para que verdaderamente cayera en una falacia, en una mentira o en una equivocación, para poderlo prácticamente matar, hermano, porque en ese entonces, ¿verdad? Los fariseos lo estaban queriendo matar, porque él decía, pues, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios, bueno, ¿verdad? Él decía también de que, ¿verdad? Había venido verdaderamente a salvar, ¿verdad? Aleluya, a todas las generaciones. Entonces el Señor, pues, ¿verdad? Siempre estaba rodeado de aquellos prejuicios, de aquellos peligros de la gente, ¿verdad? Carnal. Aún dentro del pueblo religioso, siempre hay gente carnal. Por eso que el Señor decía a través de Pablo de que nosotros ya no somos ministros del antiguo pacto, sino que somos ministros del nuevo pacto. Dice que no de la letra, sino que del espíritu, porque el espíritu vivifica. O sea que con la letra nosotros podemos matar, podemos dañar, podemos ofender, pero con el espíritu y la letra le damos vida a cualquier persona que esté en cualquier dificultad, porque para todo hay solución, siempre y cuando, ¿verdad?, esté escrito en la palabra del Señor. Oiga lo que le dijeron aquí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, es lícito repudiar, ¿verdad?, el hombre a su mujer por cualquier causa. Ellos sabían en la Biblia de que el Dios Todopoderoso, pues, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Él prohibía el divorcio y lo prohíbe también. Entonces, ¿verdad? Ellos querían oír, aunque siempre en la palabra del Señor siempre han habido, ¿verdad?, palabras en las cuales el Dios, pues, verdaderamente siempre le da la salida, pero hay ciertas consecuencias que acontecen, ¿verdad?, en la vida de cada ser humano. O sea, como quien dice, ¿verdad?, aunque Dios te lo pueda permitir el divorcio, aunque no lo permite, digamos así, ¿verdad?, pero entre comillas, y hay una palabra aquí en la Biblia que lo permite, aquí lo vamos a leer también, donde dice él de que él puede permitir el divorcio por causa de fornicaciones, ¿verdad? Por causa de adulterio, ¿verdad? Por causa de engaño y todas esas cosas. Pero aún así, ese pecado queda siempre grabado y queda anotado en el libro de las memorias. Y cuando ese pecado queda ahí anotado en el libro de la memoria, ¿verdad? Por eso de que el Señor habla también allá al final, ¿verdad? Allá en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4, de que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero el adúltero, solo Dios lo va a juzgar. O sea, como quien dice, ¿verdad? Un hombre como nosotros, aunque seamos ministros o pastores, ¿verdad?, o profetas del Dios Altísimo, no podemos juzgar esa situación porque solamente Dios conoce, ¿verdad?, el por qué pasa. Entonces, claro, el pecado está. Sinceramente, el Señor dice que Él aborrece el repudio. O sea, la palabra repudio significa divorcio. Entonces viene estos y le tentaron. O sea, con esta palabra le tentaron para ver qué decían, ¿verdad? Si Él les decía que sí. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, los pastores, para cuando una persona nos pregunta, mire, yo me puedo divorciar de mi mujer. No, es que, como dice allá la palabra del Señor, ¿verdad? Todo, ¿verdad?, es lícito hacerlo, pero no todo me conviene. O sea, usted lo puede hacer, pero eso le deja una marca que solamente Dios es el único que lo va a juzgar. Quiero comenzar por esto porque muchos de nosotros comenzamos a juzgar a las personas, ¿verdad? Y no tomamos la palabra del Señor donde dice de que el adúltero y el fornicario solo Dios lo va a juzgar. Mire qué lindo, vamos a seguir. Vamos a tratar de explicarlo con las palabras digamos, más sencillas para que usted y yo lo entienda. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Dios bendiga a nuestro hermano José Cisnero, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga, hermano Mingo. Bendito sea el Señor. A Ramírez Elizabeth también, que Dios me la bendiga. Oiga lo que dice. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, oiga, si ellos ya habían leído, Jesús siempre les salía adelante porque Jesús era Dios y Él conocía todo el pensar y conoce también el suyo, el pasado, el presente y el porvenir. A Dios no se le escapa nada, hermano, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, ustedes saben, le dijo, ¿verdad?, de que al principio no habéis leído, le dijo, ¿verdad?, de que al principio que el que los hizo, que Dios, el Padre eterno, ¿verdad?, varón y hembra los hizo. O sea, ahí ya les estaba dando una respuesta, ¿verdad? Aquí no hizo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, más géneros, solamente hizo dos géneros. Hizo varón y hembra. Ese es el modelo, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, la base de Dios, que el Señor hizo varón y hembra. Ya, pues, ¿verdad?, ya los demás son otros temas que ahorita no vamos a platicar de eso, porque estamos platicando acerca de lo que es del divorcio. Pero el Señor le estaba diciendo, mira, el que los hizo al principio, Él los hizo varón y hembra. Bendito sea el Señor. Y dice así, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Esto lo dice en Génesis 2, versículo 24. Bendito sea el Señor. Glorioso sea el Señor. Así que permítame, hermanito, un momentito. Vamos a responder esta llamada. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Ay, perdonen la interrupción, pero tenía una llamada ahí, ¿verdad? Urgente. Así que, hermanos, pues, ¿verdad? El Señor, estábamos de que, ¿verdad? Le estaba respondiendo a los fariseos diciéndoles, ¿verdad? De que si no habían, que ellos dicen, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en Génesis 2:24. Entonces, como quien dice, verdad, de que varón y hembra, y en ese momento cuando se casan, cuando se unen, es un pacto, es una, verdad, es un pacto que hacen entre Dios primeramente, ellos juntos entre Dios y entre ellos mismos. Hacen un pacto y desde ahí el Señor los declara, verdad, que son, verdad, una sola carne. Una sola carne porque se unen, pues, ¿verdad? En la parte sexual, en la parte carnal. Entonces, ¿verdad? El Señor dice que ellos dejarán a padre y a madre, por eso es que los matrimonios no tienen que vivir ahí revueltos con los papás, con las mamás. Bueno, aquí en América Latina, pues, ¿verdad? Aquí, pues, la idiosincrasia de los hombres, pues, como no tenemos tal vez recursos, pues, ¿verdad? Comenzamos a vivir con nuestros papás, los papás del novio o los papás de la novia, ¿verdad? Pero eso trae verdaderamente dificultades y problemas. Así que, hermanos, ¿verdad? El Señor le está diciendo de que cuando se casa el hombre, cuando se unen, dejarán a padre y a madre y los dos serán una sola carne. Así que el Señor, pues, ¿verdad? Quiere que usted y yo, hermanos, ¿verdad? Seamos una sola carne con nuestra mujer, como quien dice, cuando son uno solo ya no nos podemos separar, porque cuando hay separación verdaderamente, entonces hay un rompimiento. Entonces, cuando dice que son una sola carne, de que el Señor toma al hombre como cabeza y a la mujer como el cuerpo, así como está mi cabeza y el cuerpo está unido en mi cabeza al cuerpo. Cuando hay una separación es que verdaderamente estamos verdaderamente, ¿verdad? Separados de la cabeza y del cuerpo. Entonces ya no vive una sola carne, ya no vive, ya muere. Así es el matrimonio verdaderamente, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener, porque así también es el matrimonio de Cristo con la iglesia. Entonces, oiga lo que dice aquí. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a él y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, cuando dice, ¿verdad?, que los dos serán una sola carne, que Dios los juntó, que Dios, ¿verdad?, ya hizo un solo, ¿verdad? Lo que Dios juntó, no lo separe, ¿verdad?, el hombre. Entonces, cuando hay un matrimonio, cuando ya hay un matrimonio, ¿verdad? Por eso es que no se pueden hacer dos veces un matrimonio. O sea, se pueden hacer en la parte civil, ¿verdad? Se puede hacer, pero en la parte espiritual ya no se puede. Cuando nosotros, por lo menos, cuando nosotros hacemos, no es que hacemos los matrimonios quien nos hace son los abogados aquí en El Salvador, pues. Aquí en El Salvador los abogados y los jueces o los alcaldes son los que hacen verdaderamente los matrimonios, ellos los unen legalmente. Nosotros solamente hacemos la presentación de ese matrimonio que ya está realizado ante la presencia del Señor. Y entonces esa es la boda religiosa que le llaman ellos, ¿verdad? O sea, ese es donde verdaderamente Dios, verdaderamente es donde los une y ya no son dos, de donde ahí, cuando las personas van, digamos al altar, entonces, ¿verdad?, desde ese momento, ¿verdad? Ya en ese momento, cuando Dios hace la unión, cuando nosotros como pastores o cualquier sacerdote dice, ¿verdad? Yo con la autoridad que me ha sido investido, yo los declaro que ustedes son esposos o que son marido y mujer, ¿verdad? Y lo que Dios se unió, no lo separe el hombre. Esa palabra es bien importante porque en ese momento, cuando nosotros declaramos por la misericordia de Dios, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces estamos declarando, hermanos, de que Dios juntó, unió ese
matrimonio, o sea, esa pareja. Ya no son dos, son una sola carne. Entonces, de ahí comencemos, ¿verdad? Y Jesús les estaba diciendo esto a los fariseos, como a muchos de nosotros nos está diciendo ahora el Señor, que cuando nosotros nos casamos con alguien y nos presentamos ante el día, ustedes pueden casar con las leyes naturales, materiales, ¿verdad? Ahí claramente, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad? De que como el hombre los ha unido, el hombre los puede separar. Pero cuando ya son presentados ante el altar por un sacerdote o un pastor, un ministro, ¿verdad? Como su servidor, entonces ahí ya solamente Dios es el único que los puede separar. Por eso es que nosotros, ¿verdad? No estamos de acuerdo verdaderamente al divorcio, porque es una ley que Dios ha dejado, hermanito. Aquí está, hermanito. Ahí está. Entonces lo que Dios ha dejado, ¿verdad? Es esa unión que ya nadie la puede separar, solamente Dios. Bendito sea el Señor. Ay, si quieres la llave y después, ¿verdad? A la gente. Ok, entonces, hermano, ¿verdad? Dios ha hecho esa unión, ¿verdad? Y ya nadie la puede separar. Bueno, muchos se separan. Y usted me va a decir, hermano, pero en su iglesia han habido separaciones. Sí, pero eso ha sido por causa de ellos. Ellos van a llevar esa dificultad, ellos van a llevar ese problema. Pero yo no lo voy a llevar, porque yo no estoy de acuerdo con esa separación. Por eso se les da doctrina, se les da enseñanza y se les explica todo esto que le estamos explicando a ustedes. Aquí es bastante corto, ¿verdad? Claro, en una doctrina pues es más extenso y se les toca ya más puntos más profundos espiritualmente, ¿verdad? Porque Dios claramente lo dice. Oigan lo que dice aquí allá en el libro de Malaquías capítulo 2, bendito sea el Señor. Malaquías capítulo 2, versículo, aleluya, 16 dice aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, aquí ha dicho el Padre, que Él aborrece el repudio, o sea, Él aborrece el divorcio, ¿verdad? Él lo aborrece. Aquí esto es lo mismo que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Que no debe de ser así, porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, que Él aborrece el repudio al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Que no seamos desleales primeramente con Dios y luego con la mujer de nuestra juventud. Aquí mismo en Malaquías, el Señor dice de que muchos dicen, ¿verdad? ¿Y por qué Dios está testiguando en contra de nosotros? Lo dice aquí en el 2.14 también, dice. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea que aquí cuando habla de la mujer también habla del hombre y no podemos ser desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque esa es la mujer de tu pacto. Ahí verdaderamente usted está haciendo un pacto con Dios. Los dos como esposos están haciendo un pacto con Dios y yo estoy haciendo un pacto también con mi esposa y la esposa está haciendo un pacto con su esposo. Están prometiendo y diciendo que la va a amar, la va a cuidar, ¿verdad? En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad? Hasta que los dos murieren. Entonces, óigase el pacto que hemos hecho y ese es un pacto con Dios y nadie puede quebrantar algo, solamente Dios. Lo que se une, dice, ¿verdad? Allá en el cielo no se puede romper en la tierra, solamente Dios. Y lo que se une aquí en la tierra también, ya solamente Dios lo puede romper. Solamente Dios es el único que tiene el poder. Aunque, como le digo, legalmente y ¿cómo se llama? Y judicialmente, pues aquí en la tierra, pues los hombres lo pueden hacer. Pero estamos hablando del pacto, de la presentación espiritual ante los ojos de Dios. A los ojos de Dios dice que somos una sola carne. Y una sola carne no se puede ya dividir porque se muere. Se muere el matrimonio, se muere la imagen de Cristo, se muere la imagen de Dios y verdaderamente, ¿verdad?, queda sin cabeza. Por eso es que cuando un hombre tiene 2 o 3 mujeres, es como que tuviera una cabeza con 3 cuerpos. Si tiene 2 mujeres, tiene 2 cuerpos. Son anormales, pues. El Dios solamente hizo al hombre a imagen y semejanza con una cabeza y un solo cuerpo. Y si la mujer tiene 2 o 3 maridos, es un cuerpo con 2 o 3 cabezas. ¿Verdad? No puede tener. Entonces, imagínense una mujer con 2 cabezas. O con 3 cabezas. Ya no es el hombre normal. Entonces, por eso es de que Dios dice que
el hombre fue hecho a imagen y semejanza y lo manifiesta a través del matrimonio, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo se ha casado, se va a casar, como usted lo quiera tomar, verdaderamente, con Cristo Jesús, y son un solo cuerpo, son uno solo. Por eso que cuando Jesús dijo, verdad, yo me voy, verdad, pero verdad, me voy a prepararles lugar allá en San Juan 14. Y vendré nuevamente a recogerme, a traerme a mí mismo. Está hablando de su iglesia, porque Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él viene a recogerse a sí mismo, o sea, la iglesia que es su cuerpo. Ok, estamos entendiendo eso, porque esto ya lo sabían los fariseos. Pero ellos para tentarlo, para ver si él les decía, sí se puede, no. Pero óigase aquí, vamos a ir más adelante. Así que ya no son dos, estoy en el 6. 19:6 de San Mateo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron ellos mismos, siguiendo tentándolo. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, claro, en el tiempo antiguo, en el tiempo pasado, Dios les dio, ¿verdad?, esa carta de divorcio, o sea, es repudiarla, dicen ellos, o sea, divorciarla. El repudio significa divorcio. Entonces, Moisés se los dio y Jesús aquí se los confirma. Óigame, vamos a ver aquí. Dice, Él les dijo en el 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Se lo vuelve a repetir. Él creó al hombre, varón y hembra los creó, y dice que si el que se casare serán una sola carne. Ahí ya les había respondido él todo eso. Aquí les vuelve a decir, ¿verdad?, de que verdaderamente, aunque Moisés les dio carta a Dios, se los dio por la dureza de vuestro corazón. ¿De cuál corazón? Del corazón de los hombres, de la mujer o del hombre que no puede mantener la promesa que hizo delante de Dios en el altar, delante del Espíritu Santo. Ahí dieron verdaderamente, ¿verdad?, esa promesa y le dijeron, sí, yo prometo, ¿verdad? Aleluya. Amar, respetar a mi marido, a mi mujer, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad? Hasta que los dos vivieren, o sea, hasta que la muerte los separe. Olvidando a todos los hombres, olvidando a todas las mujeres. No podemos ser, ¿verdad?, desleales. Ya lo oímos, porque Él aborrece el repudio. Pero ellos están agarrando un mandamiento de los que Dios también se los dio a Moisés, pero se los dio porque verdaderamente halló mucha dureza en vuestro corazón. Ahora, ¿y cómo es eso de la dureza de vuestro corazón? Mire, aún en la tierra, hoy aquí todavía, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos juzgar. Ahí es donde les digo, no podemos juzgar ni nada por el estilo, porque eso al adúltero y al fornicario, solo Dios lo va a juzgar. Entonces, ¿verdad? Digamos, hermanos, fíjense que nos vamos a divorciar. Nosotros oramos, le pedimos al Señor, le aconsejamos que no debería ser así, porque allá en 1 Corintios, oiga lo que dice aquí, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 7, bendito sea el Señor habla esto del matrimonio. Mire, qué lindo. Dice aquí en el 7, versículo 10. Dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, la palabra está bien clara. Como Dios aborrece el repudio, entonces Él no permite, ¿verdad?, que haya ese divorcio, ese repudio. Si se separan, se pueden separar por un tiempo, ¿verdad?, de mutuo consentimiento, pero que no lo abandone, ni tanto la mujer ni el marido. No pueden abandonar. Y si no, dice después, dice aquí, ¿verdad?, y se separe, se dice, ¿verdad?, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, como quien dice, si se separaron por A o B de circunstancias, por una situación que no le agradó a usted, pueden separarse un momento, pero vuelven a reconciliarse, dice. O sea, esa es la ley de Dios. Pero aquí, en esta palabra que estamos leyendo, o sea, lo que le estoy confirmando es de que Dios fue bien claro, y aquí Jesús les está diciendo que Dios no acepta el repudio, o sea, el divorcio. Él no lo acepta. Y entonces en la iglesia, ¿por qué lo acepta? No, nosotros no lo aceptamos, pero tampoco lo impedimos porque Dios, ¿verdad?, a través de Moisés les dio, ¿verdad?,
esa carta de repudio, esa carta de divorcio, por la dureza de vuestros corazones. Pero ¿por qué la dureza? Estamos en eso. ¿Por qué la dureza? Primeramente porque ya la mujer, el hombre ya endurecieron endurecieron sus, ¿cómo se llama? Sus corazones y ya no permiten que Dios los gobierne. Se olvidaron de las doctrinas, de los consejos y de todo. Ya enduraron su corazón. Primeramente, primer endurecimiento del corazón del hombre o de la mujer. Y después, en el endurecimiento, ¿verdad? Que Dios ya permite que el enemigo, ¿verdad? Les cauterice el corazón y los haga duro. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, ¿qué tal si el marido tiene un corazón tan duro? Y por eso que ustedes van a ver que cuando la mujer o el hombre hace alguna adulterio, alguna fornicación, algún engaño, la mujer no se mide para matar al marido digamos, y a la mujer del que tiene el marido. O el marido matar a la mujer y al marido que se ha conseguido en ese momento. Esa es la dureza. Para evitar esa dureza del corazón, ¿verdad? Moisés, a través de Dios, pero esas leyes prácticamente quedaron fuera, porque aquí lo está diciendo el Señor. Aunque Él les dice de esta manera. Vamos a verlo, qué bonito. No sé si me están entendiendo y qué bueno sería que me pudieran preguntar, ¿verdad? Porque es un tema muy escabroso. Entonces, porque en la palabra dice unos que sí se puede y otros dicen que no se puede. Aquí Jesús les dijo que sí se podía, pero mire en qué condición se puede. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya leímos. Dios aborrece el repudio. En 1 Corintios 7:10 dice, ¿verdad? Que si el hombre o la mujer se separase, ¿verdad? Que no se case y que vuelva a juntarse nuevamente, que se reconcilien y que se vuelvan a juntar nuevamente. Ese es el plan, ese es el propósito, el orden y el mandamiento de Dios. Pero aquí le estaban preguntando a Jesús en el 19:7 y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí en el Deuteronomio 24:1 está un texto bastante duro, lo voy a leer. Y por eso es que nosotros no podemos decir nada, aunque este es un mandamiento que Dios ya no lo toma en cuenta, pero es una salida, como quien dice, para poder responder lo demás. Pero oiga lo que dice aquí. Deuteronomio 24:1 dice aquí, usted lo puede leer ahí en su casa también y lo puede subrayar. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En el 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Muchos se agarran de esta palabra. ¿Sabe? Pero hoy ya no es así. Aquí lo está aclarando el Señor y aquí lo vamos a aclarar. Eso era en el tiempo de la ley. Pero estas leyes son las que Dios le dio, porque se la dio a Moisés. Aquí dicen, ¿por qué a Moisés? Sí, porque verdaderamente Dios no se la dio a él como una ley así autoritaria y que así se mantuviera, porque no era así. Se la dio para solventar la dureza del corazón del hombre o de la mujer, para evitar, y aún así hay muchos asesinatos o muchos homicidios, porque cuando alguien se siente engañado, ya pierde el corazón, porque los celos son terrenal, animal y diabólico. Y mire, allá en el Proverbio capítulo, vamos a ver lo que hacen los celos, mire. Vamos a buscar aquí en Proverbio, bendito sea el Señor, aleluya. Proverbios, bendito sea el Señor. Me he olvidado del texto, pero aquí lo tengo guardado y marcado. Bendito sea el Señor. Dice aquí, aleluya. Proverbios. Bendito sea el Señor. Espérenme que no me lo encuentro, hermano. Gloria a Jesús. Es en el Proverbios 6, sí, versículo, aleluya, 32. Oiga lo que dice aquí, vuelvo a leer.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que el tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Oiga, los celos son el furor del hombre, y no perdonará el día de su venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Ese es el fruto que dan los celos. O sea, el fruto del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es que nosotros tendríamos que perdonar aún ese tipo de situaciones. Jesús nos perdona nuestros adulterios, nuestras iniquidades. Él permanece siempre fiel hacia nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Esta palabra. Pero quiero llegar a ver a dónde es que le dice el Señor. Jesús no cierra la palabra de Deuteronomio 24:1 porque él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Y por eso usted y yo tenemos que cumplirla. Y dice así, ¿verdad? En el 8, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, como que dice, no es así. No debe de ser así. Usted se consiguió su mujer, se casó con ella, pues esa es tu mujer, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Ahí está bien claro como dice la palabra del Señor. Entonces en el 9 dice, y yo, aquí está hablando Jesús, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que se divorcia de su mujer, oiga, salvo por causa de fornicación, oiga, aquí. O sea que aquí a ellos le estaban preguntando que si era lícito dar carta de divorcio. El Señor les explica y les dice que cuán verdad importante es mantener el pacto que hacemos con Dios y con la esposa de vuestra juventud o con el esposo de vuestra juventud. Entonces, verdad, Dios dice no debe de ser así porque al principio no fue así. Dios los creó varón y hembra y son una sola carne, no se pueden separar. Entonces Él está diciendo, verdad, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, oiga, salvo, esta es la única, aquí donde él también, verdad, respalda la palabra de ella, de cómo se llama, de Deuteronomio 24:1 y 2, ¿verdad? Donde le dice, ¿verdad? Salvo, oigan, salvo por causa de fornicación, oiga, solamente por eso, salvo por causa de fornicación. O sea, como el que dice, cualquiera que le dé carta de divorcio, ¿verdad? O repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, como que dice, solamente por eso podría ser. Pero aún así, no debería de hacerlo. ¿Por qué cosa? Vamos a leerlo, dice aquí. Dice, salvo, dice, por causa de fornicación. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted verdaderamente se repudia a su mujer o le da carta de divorcio, o su mujer le pide a usted carta de divorcio y ella se lo da y se separan, entonces si usted se va y se casa nuevamente con otra mujer, usted como hombre está adulterando, aunque se haya divorciado. Y la mujer, ¿verdad?, que ha sido divorciada y se va y se casa con otro, también está adulterando. Ya no solamente es el matrimonio que está adulterando, sino que ustedes mismos están invitando a otros dos, a otra mujer, a otro hombre, a que también adulteren. ¿Estamos ahora de acuerdo? Si hay alguna pregunta, dígame. O sea, entonces Dios le dijo, mira, salvo por causa de fornicación pueden repudiarla. Pero dice allá, lo leímos en ¿cómo se llama? En 1 Corintios 7, quédese sin casar. Aquí mismo eso es lo que les está diciendo. Quédese sin casar, para que no sigan ese adulterio, porque ya en ese momento, primeramente, ¿verdad? No es el adulterio de que usted le dé carta de divorcio, porque usted se puede quedar solo, puede quedarse eunuco o eunuca, ¿verdad? Entonces, pero como se tienen que casar, ¿sabe por qué? Porque la parte sexual es, ¿verdad? El sexo es una necesidad fisiológica, es natural del cuerpo, del hombre y de la mujer. Tarde o temprano lo va a pedir. Tarde o temprano la mujer va a pedir tener su relación sexual, o tarde o temprano el hombre también va a pedir, su cuerpo se lo va a pedir hacer esa relación sexual y lo va a tener que hacer. Entonces, ahí
Ahí donde cuando ya tenemos esa situación, ya nos casamos con otra, o vamos a hacer sexo con otra persona que no era nuestro esposo, desde ahí hacemos adúlteros. Oiga, vuelvo a leerlo de nuevo. En el 9, ahí lo pueden subrayar. Les dijo Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, oiga, salvo por causa de fornicación, coma, y se casa con otra, coma, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y también el hombre y la mujer, los dos, ya son 4 adulterando. Eso es lo que está anotado en el libro de la memoria. Y de esos adúlteros es que dice el Señor, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice así. Mire, qué lindo. El Señor dice de esta manera, en Hebreos 13, versículo 4 nos dice así. Dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea que no tiene que tener mancha, mancilla es manchado, pues. Que no esté otro que no sea su esposo en su lecho, o su esposa. Honroso sea en todo, dice, verdad, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como quien dice, mira Gilberto, a esos que se fueron, a esos que se matrimoniaron, o tú los presentaste y se han ido y se han verdaderamente separado, a eso ya no los juzgues, solo yo los voy a juzgar. ¿Y cuándo los va a juzgar? Solamente cuando él sepa. Los va a juzgar supuestamente en el día del juicio. Pero también, como dice que nadie se va sin pagar ningún cuadrante de este lugar, les puede pasar el juicio antes y todavía van a recibir el juicio eterno. Esta es la pregunta que ellos le decían. O sea, ok, está bien, dale carta de divorcio como dijo Moisés, por causa de fornicación, pero no te cases con otro, mantenete solo. Pero como sabía que no se iban a mantener solo, oiga lo que les dijo Jesús. Esto es bien lindo, hermano, mire qué lindo. Oiga, en el 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, así es. No convendría casarse, Jesús no se casó para mantenerse santo. Y para él decir, soy 3 veces santo, porque ese no se contaminó ni con mujer. Porque aunque parezca duro, aunque el sexo es digamos, el acto más hermoso del matrimonio. Y para Dios, a eso es lo que más le gusta cuando están los hombres y las mujeres ahí en ese momento, en el acto sexual, son una sola carne. Solamente en ese momento son una sola carne, porque están unidos a través del acto sexual. Por eso es que Dios le agrada el sexo en el matrimonio. Pero el sexo que ya no es en el matrimonio, ya es adúltero, ya es adulterio, ya es fornicación. Entonces, Dios es lo que no quiere que usted lo haga. Y a esos adúlteros y fornicarios, solo Dios los va a juzgar. Yo no los puedo juzgar. Nosotros caemos más en pecado, en juzgar si una pareja, ¿verdad?, de matrimonios en la iglesia cometió esa situación y se van y se casan con otro. Eso déjelo, Dios lo va a juzgar. Usted no puede juzgar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces le dice así, le dijeron sus discípulos, o sea, los discípulos le dijeron, los discípulos estaban oyendo la respuesta que él estaba dando a los fariseos. Si esa es la condición del hombre, casarse, mejor no casarnos, bendito sea el Señor. Si le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y Jesús les da esta respuesta, oiga, mire qué lindo. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes Dios es dado. Como quien dice, el matrimonio no para todos es. Si usted se fija, en la iglesia no todos son matrimonios. Hay unos que no se han casado, hay unos que están divorciados, otros que están aquí y todavía no están juntos, otros están medio juntos. El matrimonio, por eso le digo, porque los discípulos entendieron que al presentarse ante Dios, el matrimonio, pues material del hombre no importa, eso el mismo hombre lo puede deshacer. Pero cuando usted ya hace una presentación ante el Señor, esa no la puede deshacer nadie. Por eso es que nosotros no podemos presentar a un hombre o a una mujer que esté divorciado, porque estaríamos transgrediendo la palabra del Señor y estaríamos nosotros también verdaderamente cayendo en pecado con Dios. Porque no es así. Entonces vino Jesús y les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué son los eunucos? Los eunucos son aquellos en una forma material que no, los hombres que no tenían pene. Y como no tenían pene no podían hacer acto sexual. Entonces hoy está hablando aquí de 3 tipos de eunucos. O sea, eunuco es como quien dice, ¿verdad?, que usted no va a tener relaciones sexuales. Por supuesto que el que no tiene pene pues ya no puede hacer relación sexual, ¿verdad? Salvo con la mente, ¿verdad? Y con los pensamientos, bendito sea el Señor, ¿verdad? O con la vista. Pero viene, otros pueden decir con otras cosas, pero yo no quiero decirlas aquí. Ok. Entonces le dice aquí, primero eunuco. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿verdad? Vienen los niños, ¿verdad?, con su miembro y todo, pero ellos tienen, ¿verdad?, impotencia sexual. O sea, llegan a grandes y nunca se les puso erecto esa situación y no pudieron hacer. Bendito sea el Señor. Dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Oiga, estos son aquellos que se mandan a cortar esa situación. Por ejemplo, en el tiempo, ¿verdad?, de los reyes, en aquel antiguo, los eunucos eran los que cuidaban las doncellas. ¿Y por qué tenían que ser eunucos? Porque no las podían tocar. A eso, si querían estar en ese lugar, pues les tenían que cortar esa situación para que fueran verdaderamente eunucos. No podían tener relación sexual con una doncella, una joven o alguien. Son las que servían aún en los palacios a las casadas y todo. Porque no tenían eso. Ok. Y dice aquí los otros. Y dice, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Estos eunucos, ¿cuáles son? Son aquellos que se dedican, como Pablo, ¿verdad? Que Pablo dijo, ¿verdad? Yo quisiera que fueran como yo. Pablo no tenía, digamos, una esposa, ¿verdad? Pero él tenía todo su miembro. Pero él le había pedido al Señor el don de continencia. Él mismo lo habla allá en 1 Corintios 7, en el 7:5, dice, ¿verdad? De que no os neguéis el uno al otro, dice, ¿verdad? A no ser por un mutuo, de acuerdo, de un mutuo consentimiento. Y después juntaros en uno. Pero aquel que, ¿verdad?, que pueda ser digno y que pida a Dios que le dé el don de continencia, entonces Dios le puede dar el don de continencia por servirle a Dios para que usted no pueda entrar en ese pecado de adulterio o fornicación. Estamos hablando de adulterio y fornicación carnal, porque el adulterio y fornicación que Dios más condena es cuando nosotros adulteramos la palabra, cuando no enseñamos la palabra como es. Ese es el peor adulterio, esa es la peor fornicación que hacemos nosotros como predicadores. Por eso es necesario de que nosotros tenemos que predicar como debe de ser. Usted está oyendo este mensaje, yo estoy tratando de predicar la palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, no lo que hablan los hombres ni lo que habla nadie. Entonces Él les dice, ok, mira, ustedes me preguntan que si es necesario que haya carta de divorcio. Yo no puedo abolir la ley, ahí está, en la palabra, en el Deuteronomio dice que puede darle divorcio y ella se puede ir y casar con otro, pero esa fue una ley carnal que Dios se la dio en aquel entonces por la dureza de vuestro corazón. Pero ahora usted y yo que tenemos el don del Espíritu Santo, entonces ese don del Espíritu Santo nos puede ser eunucos espirituales para no poder verdaderamente, ¿verdad?, estar teniendo relación sexual con otra persona. O sea, si mi esposa o mi esposo, digamos, me dejó, yo me quedo sin casar, ahí estamos bien. Que le di la carta de divorcio, pero yo no me tengo que casar, porque si me caso con otro, hago que el que se casa, la que se casa conmigo, también sea una adúltera. Y si mi esposa se casa con otro, también hace adúltero. Ya no solamente son 2 adúlteros, sino que son 4. Y si después no se agradan y se dejan, y va otro, y ahí va sumando la cuenta, y más adúlteros, y todo eso, pues dice que al adúltero y al fornicario solo Dios lo va a juzgar. Nosotros no lo podemos juzgar. Así que, hermano, el consejo es de que si tú ves en tu iglesia a alguien que esté en esa situación, no lo juzgues. Porque el Señor fue bien claro, dice, al adúltero y al fornicario, solo Dios lo juzgará. Yo no puedo juzgarlo. Yo lo que puedo es aconsejarlo, orar por ellos. Por supuesto, decirle que no es así, que no debe de ser así. Pero no los estoy juzgando, porque cuando decimos que estamos juzgando, es que ya los estamos condenando. Aquí Dios no dice que se van al infierno, solo dice que Él los va a juzgar. Él va a decidir en su soberanía, en su poder, en su autoridad. Él va a decidir quién se va y quién se queda. Muchas veces nosotros pecamos más en estar juzgando, porque dice, no juzgué para que no sea juzgado. Aleluya. Y no juzgué nada antes de tiempo. Así dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le responde a los fariseos, ok, mira, sí le puede dar carta de divorcio por causa de fornicación, pero si se casa con otra va a adulterar.
Y la otra, si se casa con otro, va a adulterar. Como quien dice, no lo haga. Entonces le dice a los discípulos, Señor, si así es, ¿verdad? El matrimonio entre el hombre y la mujer no conviene casarse. Sí, le dijo el Señor. Si usted es capaz de tener este don, o sea, el don del matrimonio es un don también dado de Dios. Usted tiene que ser verdaderamente amoroso con su mujer para que ella no le engañe. Y usted tiene que cumplir su deber conyugal también. Y si su mujer le engaña, pues tiene que perdonarla. Si el Señor nos perdona a nosotros, hermano, cuando le somos infieles a Él, aleluya. ¿Y usted por qué no puede perdonar a su esposo o no puede perdonar a su esposa? Claro, eso solamente con la ayuda de Dios se puede. Solo no podemos. Solo es como aquellos que el celo dice que no perdona. ¿Ya? No perdonará. Le va a dar muerte si es posible al marido y al amante. Aleluya. Pero Dios no quiere eso porque entonces se convierte también en asesino usted. Entonces Dios lo que le quiere decir es de que, ¿verdad? El matrimonio no es para divorcio. Si hay unas salidas, puede ser, y no podemos celebrar. No podemos celebrar nosotros el divorcio. Muchos celebran el divorcio. Ya me liberé. No, no. Has quedado en problemas, has quedado en el limbo. Has quedado como quien dice ahí, hasta que solamente cuando venga Dios, tú le puedes seguir sirviendo a Dios y todo, pero allá, al final, te va a salir, como quien dice, ese clavo, aleluya. Ese es el problema. Pues. Ahí está anotado en el libro de la vida, en el libro de las memorias, perdón. Entonces Dios quiere que tú y yo, ahora, si tú eres capaz, si tienes de dónde tener un matrimonio, pues tenlo, pero tenés que guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Y si no, no te cases. Si te divorcias, no te vuelvas a casar. Pedir el don de continencia a Dios. Pero no digas, yo estoy soltero y allá escondidas se van a hacer otras cosas. Aún hasta la masturbación es pecado en el Señor por la palabra del Señor. Tanto del hombre como de la mujer. Así que piénsalo. Piensa bien lo que vas a hacer. Y este es el mensaje de esta hermosa mañana. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron, ¿verdad? Dios bendiga, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Vamos a saludarlos y vamos a orar por todos ustedes. Por Ramírez Elizabeth, Dios me lo bendiga. José Cisnero, hermano Mingo, Dios me lo bendiga. Adolfo Mejía, que Dios me lo bendiga, mi hermano. María Inés, que Dios te bendiga. Delia Margarita, que Dios me la bendiga. Guerrera de Cristo, que Dios me la bendiga. A todos ustedes, pues que Dios me les dé estas bendiciones. Stephanie Gómez, que Dios te bendiga, mi hermanita. Stephanie Gómez. Así que, hermanos, ¿verdad? Ya vimos ahí cuál es el problema, ¿verdad? Aleluya. Nicolás Alejandro Cruz, que Dios te bendiga, mi hermano. Lilian Esmeralda Beltrán, que Dios te bendiga. Delmi de Serrano, que Dios me le bendiga. Vamos a orar en este momento para que usted pueda mantener su matrimonio. Y no juzgue a los matrimonios de los demás. Al adúltero y al fornicario solo Dios lo va a juzgar. Y el hombre dice, nadie podrá separar lo que Dios, el hombre no separará lo que Dios unió. Si un hombre y una mujer han sido presentados ante la iglesia, no lo puede hacer dos veces, hermano. Yo por ahí vi un hermanito que yo mismo lo presenté y se volvió a ir a presentar. Eso ahí va a estar, no lo estoy juzgando, pero ahí va a estar anotado ya, que ¿por qué te viniste a presentar dos veces? Y eso no era lícito. Así que, hermanos, oremos por eso, oremos. Digámosle así. Oh, buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora, Señor. Bendice a nuestra hermana Delmi de Serrano, Señor, que seas tú guardando y manteniendo su matrimonio, Señor. Tú le vas a dar la fuerza para poder seguir adelante, Señor, para que puedan soportar y aguantar, Señor, cualquier dificultad y problema que pueda venir al matrimonio. Usted viene, Señor, vienen, Señor, esos problemas por la dureza de nuestro corazón, Señor, porque nosotros, la concupiscencia también de nuestro corazón, que son los deseos extremadamente carnales, hermanos, como también la lascivia, que es el pecado, ¿verdad?, de un deseo extremadamente, ¿verdad?, y demasiado del deseo sexual, hermano. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Nicolás Alejandro Cruz, Dios bendiga a mi hermana Stephanie Gómez, que Dios me la bendiga y me la guarde, a mi hermano Adolfo Marroquín, que Dios me lo guarde y me lo bendiga siempre, bendiga también a José Cisnero, a Mingo, que Dios te bendiga, mi hermanito Mingo, a Ramírez Elizabeth, que Dios me la bendiga. Oh, buen Dios Padre, en esta hora yo te pido que esta palabra, Señor, que ha salido de tu boca, Señor, y que aquí, Señor, verdaderamente me has usado para poder llevar este mensaje, Señor. Solamente te digo que cada vez que tú me quieras usar para dar un
un mensaje, siempre úsame y aquí está, Señor, pero que sea tu voluntad y que sea tu Espíritu Santo que venga fluyendo y que venga quitando toda oscuridad, toda nube que pueda cubrir los pensamientos, los deseos y el entendimiento para poder entender lo que es verdaderamente la palabra del Señor. Más relacionado con el matrimonio, Señor. Así que desde ya, Señor, sabemos de que tú aborreces el repudio, tú no aceptas el divorcio, Señor. Si muchos lo dan es por la dureza de su corazón, pero deberían de quedarse sin casarse, Señor. Pero esto es imposible, así que ayúdalo para que puedan obtener un don de continencia, Señor, o que puedan verdaderamente, Señor, aleluya, Señor, hacer lo que tú les digas. Pero sé que tú, verdaderamente en tu palabra es bien clara y dice que tú repudias el divorcio. Así que quédate en mi hermano, quédate en mi hermana, que seas tú operando milagro, operando sanidad en cada uno de ellos. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya, bendiciones para todos los hermanos en el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de ellos. Adolfo Mejía, que Dios te bendiga. Si tenés algo que decir, Adolfo, y te puedes unir o estás trabajando, no sé, qué bueno sería, Señor. Te voy a mandar la invitación para que digas algo. Aleluya, bendito sea el Señor. Si no, pues verdad, hay en otra ocasión, verdad. Pero qué bueno, porque el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Dios bendiga también. Aleluya, bendito sea el Señor. A mi hermanita que está ahí también, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Jesús. Hermana Lilian Esmeralda Beltrán, no sé si estará trabajando mi hermana, pero que Dios me la bendiga. Vamos a ver si nuestro hermano Adolfo se nos une. Bendito sea el Señor. Si no, pues verdad, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo que está trabajando también este joven, ¿verdad? Siervo de Dios también, ¿verdad? Aleluya. Que también pues predica la palabra del Señor. Pues hoy aquí estamos también llevando este mensaje para que usted y yo verdaderamente conozcamos y sepamos más de la palabra del Señor. Así que está agregándose, vamos a ver si se va a agregar o no. Él nos va a decir el Señor, si no, la palabra, así, digamos, la aplicación, ya la costumbre, decir que el Señor nos dice todo, qué bueno es el Señor. No pudo, hermano. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Hermano, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Hasta luego.